llamo Armando, y lo que pasó en aquel cafetal me persigue todas las noches. A veces despierto con el olor a tierra mojada y a quemado en la boca, como si todavía estuviera ahí, entre el monte y la niebla, esperando que algo me devore. No exagero. Hay cosas que no se borran, y yo me quedé con una que pesa como una losa. Vivía en la ciudad desde joven. Había dejado el pueblo para buscar trabajo, para no sufrir penurias con la tierra que mi padre había labrado a golpes. Cuando él murió, me tocó a mí recibir 5 hectáreas de cafetal que habían sido su orgullo. No era mucho, pero tenía idea de vender y usar ese dinero para una vida distinta. Pagar deudas, poner un taller pequeño, quizá volver de visita sin la responsabilidad de un terreno que ya no podía cuidar. Volví una semana después de arreglar papeles. El pueblo me recibió con la misma calma de siempre, con su polvo en la garganta y las señoras tejiendo sombras en la banca. Fui a ver el terreno para tomar medidas, para acordar con un comprador que ya había visto las tierras desde antes. Y me encontré con la casa de don Beto, plantada en medio del cafetal. No era la casita más grande, pero llevaba años ahí. Vi ropa colgada, una gallina que picoteaba entre las hojas y una luz que salía por la rendija de la puerta. Tardé menos de 1 minuto en cruzar la brecha y darme cuenta de que lo que estaba pasando no era un simple desalojo. La gente del pueblo murmura cosas que no se olvidan fácil. Me dijeron que don Beto llevaba años viviendo aquel pedazo. Me dijeron que tenía familia, que sus manos conocían la tierra, y me dijeron otra cosa que se me quedó en la piel como sal. Que por las noches, el que vivía allí ya no era hombre. No dije nada a nadie al principio. Recuerdo decir cuando lo pienso ahora. Me senté en una piedra, lo vi salir al pórtico, y sentí cómo mi decisión se me hacía pequeña. Le expliqué que era mi tierra, que había papeles, que el comprador esperaba. Él me miró con unos ojos cansados y dijo, ¿y qué? La tierra no te pertenece más que a mí. No recuerdo exactamente el tono que usó, pero sí recuerdo el olor de su cigarro y la manera en que su mujer, una señora delgada con el sombrero ladeado, vino a la puerta. En esos segundos, la distancia entre mi ciudad y mi pueblo se volvió un abismo de silencio. Al rato se enteraron otros vecinos. Alguien, don Clemente, se acercó y dijo, con la voz hueca de quien repite un rumor que nunca creyó del todo: «Este hombre no es bueno. La gente dice que es nahual». Nahual, la palabra marcó el aire. Según la gente del pueblo, un nahual es alguien que en la noche toma forma de bestia, se vuelve otra cosa. Lo dicen como se dice una advertencia, como si fuera posible tocar lo que no se entiende. Yo, que había vivido fuera, escuchaba todo con el escepticismo de la ciudad, pero hay cosas que el pueblo no suelta así como así. De pronto, mi decisión de vender se llenó de caras mirando duro y de un rumor que hacía crecer la oscuridad alrededor de la casa de don Beto. Las primeras noches no pasó nada. Pensé que todo quedaría en palabra, pero la tercera madrugada, cuando ya volvía a la casa del pueblo a la hora del recochineo, sentí un gruñido que no era de perro ni de león. Era algo entre un viento con dientes y una garganta rasgada. Caminaba por la parcela con linterna cuando vi unas huellas profundas en la tierra blanda, como si algo grande hubiera pasado a toda prisa. Les prometo que no quiero adornar nada. Había marcas que no eran de vaca ni de mula, y además el aire olía a hierba quemada y a algo a medio quemar, como pelo chamuscado. Esa noche me desperté en mi casa con 3 heridas en el brazo. No recuerdo bien el tránsito entre la parcela y mi cama. Tenía cortes que dolían y un frío que me calaba los huesos. Me miré la mano y me salió la sangre que no había notado antes. Nadie me creyó al principio. Me decían que me había caído, que estaba borracho. Pero cuando mostré las cicatrices a don Clemente, él calló y me miró con cuidado. «No son de hombre», dijo bajo, casi para sí, y yo sentí la palabra como una sentencia. «No son de hombre». A partir de entonces, la vida se hizo una línea de espera. Las noches eran insoportables. Escuchaba ruidos en el cafetal.
el crujir de ramas, respiraciones que venían desde abajo, un peso que se movía entre las plantas. Vi, una vez, 2 luces rojizas que brillaban detrás de los arbustos. Nada que se pueda comprobar. Pero el miedo no necesita pruebas para construirse. Basta con creerlo. El comprador comenzó a apurarnos. Tenía prisa. Necesitaba que el papeleo quedara limpio. Quería empezar a plantar otra cosa. Me llamaba cada tercer día y su voz sonaba más dura. «No me traigas problemas», me dijo una vez. Yo también sentía la presión. Mis hijos querían comer. Mi casa en la ciudad necesitaba arreglos. Me sentía acorralado, como si el mundo moderno me empujara a tomar una decisión que me repugnaba pero que parecía inevitable. Fue en ese momento de empuje y cansancio cuando le pagué a un hombre. No me gusta llamarlo sicario porque suena a película, pero él era de los que resuelven problemas. No buscaba violencia por placer. Buscaba dinero y la promesa de cerrar ciclos. Le pagué en efectivo, con las manos temblando. Le pedí que se acercara a hablar con la familia de don Beto, que los convenciera de que se fueran o que los obligara. No llegué a decir las palabras exactas, porque ya desde el inicio me había impuesto a mí mismo no pensar en lo que podía pasar. Con la lógica del hombre que no tiene otra salida, me puse del lado de lo tangible. Si las tierras no estaban libres, la venta no se iba a hacer, y mi plan de vida se desmoronaba. A la mañana siguiente me llamaron del pueblo. Habían encontrado un cuerpo en el barranco. Era don Beto. Lo habían visto en una curva, boca abajo entre piedras y hojas. No diré detalles escabrosos. Hay cosas que no hacen falta. Su señora y el hijo ya no se veían por ningún lado. Había un silencio raro en la gente, como si cada uno supiera algo que no se atrevía a decir. La acaricia que me dio la muerte fue un remordimiento que no se fue nunca. Cuando me enteré, me vino la certeza de que mi dinero había comprado algo que no era solo tierra libre, sino la eliminación de una vida. Vendí porque necesitaba. Maté porque contraté a quien mató. No puedo borrarlo. Días después, dejaron sobre mi mesa una pieza de cartón con una leyenda escrita a mano. «Sabemos que fuiste tú. Me las pagarás». No era una amenaza vacía. No sé quién la dejó. No vi a nadie. A partir de ese momento, todas las sombras me miraban con ojos delgados. Vendí las 5 hectáreas por una fracción de lo que valían. Me fui con el dinero en los bolsillos y con 3 cicatrices en el brazo que me recuerdan cada día lo que hice. Pagué el precio con apuro, con una mudanza precipitada, con noches en vela y con un insomnio que no tiene remedio. La mejor parte de esta historia sería decir que me fui y listo, que la vida se recompuso. Pero no es así. La primera vez que vi a un chico en la calle mirándome raro, pensé que eran imaginaciones. Una vez, en la madrugada, escuché pasos afuera de mi casa en la ciudad. Arrastraban algo pesado, algo que rompía la gravilla. Dejé de salir. Comprendí que el peso de la culpa no se queda en la mente, se vuelve vigilancia. Vivir sabiendo que alguien puede recoger la cuenta y cobrarla más adelante es un castigo que no se quita con dinero. A veces me pregunto, ¿fue obra de un nahual o fue obra de nuestros propios actos? ¿Hubo bestia o hubo manos humanas que alguien contrató? No lo sé, y quizá nunca lo sabré con certeza. Lo único que sé es que esa advertencia en la cartulina sigue viva en mi memoria y que, cada madrugada, mis manos buscan las 3 cicatrices para recordarme que hay un precio por resolver las cosas con violencia. Si crees que esto fue culpa del nahual o de lo humano, dime abajo. A mí la pregunta no me deja dormir. Y mientras ustedes piensan en eso, escuchen lo que le pasó a otro hombre, en otro rancho no muy lejos, que me contó su historia una tarde de lluvia. Si pensabas que lo mío era la peor parte, espera a escuchar la historia de Horacio. Me llamo Augusto. No sé si tengo valor para contar todo como fue, pero lo prometí. Le debo eso a mi hijo y a mi esposa, que ya no están.
Horacio tenía 12 años cuando empezó a consumirse. No es literal decir que se fue muriendo por dentro. Lo vi perder peso, color, fuerzas. Los doctores dijeron viral, dijeron indefinido. Nos dieron pastillas y nos enviaron de vuelta a la casa con términos médicos que no resolvían nada. Pasé noches enteras junto a su cama, tocando su frente, esperando un sudor que no llegaba. Cuando todo lo que ofrece la ciencia se agota, uno mira hacia donde siempre se mira en el pueblo, hacia quienes conocen las curas antiguas. Me negaba por orgullo y por miedo, por respeto a lo que no conocía. Mi esposa me decía que lo intentáramos. Rosa, su hermana, cruzó la línea de la desesperación antes que yo y me arrastró una tarde hasta la puerta de Dago. La casa de Dago no estaba hecha de ladrillo fino. Era una construcción con paredes de barro y techo de lámina. Adentro, olía a hierbas secas, a cera y a algo que no supe nombrar, mezcla de incienso y tierra. Tenía objetos colgados, cuentas, una manta vieja, fotografías que nadie nos explicó. Dago era un hombre de mirada sencilla y palabras medidas. No lo presentaré como santo ni como demonio. Lo presentaré como el que se sentó frente a mí y me dijo que había opciones que la medicina no quería ver. Le expliqué todo. Las fiebres, la mirada perdida de mi hijo, las noches que se quedaba mirando la pared como si supiera de algo que nosotros no. Lo que pasó en esa casa lo cuento sin detallar acciones que puedan imitarse. Dago encendió velas. Llevó manos a mi hijo con cosas que solo él supo hacer. Perfumó el cuarto con ramitas y dijo palabras que no entendí. Yo observaba con la respiración contenida, con la culpa hecha un nudo, pensando en la fe que había perdido y en la que ahora pedía prestada. Horacio, después de eso, empezó a respirar como si hubiera regresado de un lugar oscuro. Al principio pensé que fue un alivio milagroso. Teníamos esperanzas de nuevo. Volvimos a casa con el sabor de la recuperación en la boca, con las manos temblando de agradecimiento. Pero la casa ya había cambiado. Horacio volvió con otra mirada, una mirada que se quedaba en cosas que nosotros no veíamos. Empezó a hablar en ocasiones con palabras que no le habíamos enseñado. Un día, lo encontré dibujando en la pared símbolos que no entendía. Líneas circularon como anillos, como si trazara puertas invisibles. Le pregunté qué era y me dijo, con la casualidad de un niño que no sabe del peso de sus actos: son para que no se me olvide. No supe qué contestarle. Me rondaba la sensación de que algo se había movido dentro de él, que no era solo su enfermedad. Una puerta que, abierta, no se cerraba sin dejar consecuencias. Los cambios pequeños no tardaron en crecer. Horacio comenzó a juntarse con otros jóvenes del pueblo, chicos que nunca en su vida habían llamado la atención. Formaron reuniones nocturnas, que al principio yo pensé que eran juegos. Escuché risas bajas a través de la pared, cantos que no terminaban de ser canción. Una vez le pedí a Rosa que tuviera cuidado y me miró con el cansancio de quien ha visto a un hermano morir y volver distinto. «Papá, está bien», dijo con la seguridad de quien se aferra a esperanza. Yo intenté aferrarme también, pero hay instantes en los que la razón y el instinto se desgarran. No quiero decir que Dago nos vendió un pacto. No puedo afirmar cosas que no sé. Solo puedo contar lo que viví. El precio que nos pidió no fue solo dinero. Me dijo, con una voz que resonó más tarde que cualquier advertencia, que ciertas curaciones implican un costo que la familia paga de maneras que no entiende a primera vista. Yo acepté, porque pensé que era todo o nada. Jamás sospeché la naturaleza del precio. Me quedé con la sensación de haber hecho un trato que tenía letra chica y que no se parecía a nada que se escribe. Después de su intervención, Horacio se recuperó. Volvió a correr por el patio, a comer. La vida filtró luz otra vez en la casa. Al principio celebramos. Nos abrazábamos hasta quedarnos sin aliento, como creyendo que podíamos empatar la cuenta con la gratitud. Pero las cosas comenzaron a torcerse. Horacio ya no solo dibujaba,
Empezó a hablar con una autoridad que no le pertenecía. A veces nos llamaba padre y madre, con un tono tan serio que se sentía fuera de lugar. Se compilaban frases que nadie en la casa recordaba haberle dicho. Al principio lo atribuíamos a su edad y a experiencias vividas durante la enfermedad. Pero la gente del pueblo comenzó a notar detalles que nos hacían a todos inclinar la cabeza y cruzar la calle. Un día, una joven del pueblo apareció en la plaza con los ojos vidriosos y sin memoria de la noche anterior. Dijo que había estado en una velada con Horacio y los muchachos, que algo sucedió y que no recordaba el final. Era una coincidencia, pensé al inicio. Otra, y luego otra. La tensión fue escalando. Horacio, que después de aquello parecía comprender otras cosas, empezó a ofrecer ayuda a los vecinos. Dijera palabras, aconsejara en problemas de mala suerte, se le acercaban con respeto y miedo. Lo que para algunos era agradecimiento, para otros olía a peligro. Un día me hablaron de un ritual que Horacio y su círculo planeaban ejecutar en la sierra. No diré aquí los pasos ni los nombres de lo que pretendían, porque no vengo a enseñar a nadie. Doy fe de que no es prudente explicar cosas que abren puertas. Solo diré que, mientras más se implicaba con esos jóvenes, más se alejaba de nosotros. Me llamaron desesperado una noche. «Papá, ven», dijo con voz baja. Estaba en la mitad del monte, con gente alrededor. Sentí un frío en las entrañas que me hizo temblar las piernas. Tomé la camioneta y fui con Rosa. Cuando llegamos, vimos gente con las caras serias, con la cara árida de quien no bromea. Rosa quiso entrar primero. Yo me quedé atrás, observando sombras que parecían alargarse con la luz de la luna. Horacio me volteó a ver como si me hubiese reconocido después de mucho tiempo. Me saludó con esa seriedad que ya no era de niño. Me pidió que me sentara. Unos minutos después, vi a una joven arrastrada a la rueda por la que iban a hacer su trabajo. No describiré lo que pasó ni diré cómo terminó. Solo puedo decir que mi grito no bastó, que lloré en la noche como nunca antes había llorado, y que la muchedumbre se volvió contra mi hijo. Esa noche no hubo justicia, o al menos no la que la ley promete. Hubo furia, hubo linchamiento. Vi a Horacio caer entre manos que ya no buscaban perdón, sino castigo. Vi a mis vecinos, a esos mismos que me ofrecían café por las mañanas, con los ojos duros. Nunca imaginé que la impotencia nos llevaría a eso. Cuando todo terminó, mi hijo no respiraba más, y yo me quedé con la certeza de que abrimos una puerta que no pudimos controlar. Desde entonces, la culpa me acompaña como una sombra demasiado pesada. Me digo que si lo hubiera dejado morir, si no hubiera buscado lo imposible, quizá otra cosa habría ocurrido. Me culpo por llevarlo a Dago, por aceptar monedas prestadas y por no entender que hay costos que no se saldan con verdad. El padre Tomás vino a consolarnos, con palabras que intentaron ser bálsamo, pero la iglesia no borra lo que la gente hace con sus manos. No he terminado de contar esto. Hay cosas que se quedan flotando. Voces en la noche, risas ahogadas, la sensación de que algo que entró en la casa todavía camina entre las paredes. He decidido contarlo porque pesa menos decirlo en voz alta, aunque el peso no se vaya y solo cambie de forma. La luz está cambiando fuera. La luna pasa detrás de las nubes. Aún no estoy listo para decir cómo siguieron las cosas después de aquella noche en la sierra. Hay más, y es más oscuro. Pero lo que no puedo ocultar es esto. Cuando uno toca lo que no comprende, tarde o temprano, paga una factura que no se imagina. Antes de salir de aquí, dime, ¿has escuchado de alguien que cambió después de una cura que vino con precio? Compártelo si te atreves. Hay otra parte de esta historia que no puedo relatar sin sentir el corazón latir como un tambor en mi garganta. Cuando se empiezan a juntar los detalles, las noches en vela, las conversaciones que ya no entendemos, la gente que desaparece o aparece con la mirada hueca,
Uno entiende que lo ocurrido no se arregla con excusas. Yo misma lo estoy pagando. Pero hay algo más que debo decir, algo que apenas comienza y que me obliga a regresar. Una noche, después de lo ocurrido con Horacio, alguien me dejó un mensaje susurrado en la puerta. No todo termina con la muerte. Y esa frase no me deja. La historia no termina aquí. Hay personas que se acercaron a nosotros después, que quisieron arreglar lo que había pasado. Curanderos, curas, hombres que dicen tener autoridad sobre lo invisible. Todos ofrecieron un camino distinto. Todos pedían algo. Yo, desgastado y sin pellejo, acepté uno de esos caminos. Acepté una promesa de protección que sonó tan tentadora como peligrosa. Me pidieron que confiara en una cadena de personas que trabajaban en la orilla del pueblo, en la frontera entre lo que se llama ayuda y lo que llaman poder. No puedo, por respeto y por miedo, detallar lo que se hizo en esa velada. Quiero decir que no era dinero lo que pedían. Eran cosas que afectan el alma. Silencio, renuncias, gestos que no había imaginado. Salimos de ahí con la sensación de estar protegidos y al mismo tiempo como si hubiéramos cambiado de color. El pueblo nos miró distinto, algunos con compasión, otros con recelo. La última noche que dormí en mi casa antes de irme, encontré una pequeña figura tallada en madera debajo de la almohada de Horacio. No sé quién la puso. No sé qué significa. Solo sé que la guardo y no duermo tranquilo con ella. No puedo seguir sin decir que, después de aquello, comencé a ver sombras caminando en los bordes del monte. No sé si son recuerdos, si soy yo el que los inventa para castigarse, o si algo real camina por el rancho que antes estaba en paz. Lo que sé es que la presencia no pregunta por mi permiso para volver. Vuelve. Y cuando vuelve, trae consigo una pregunta que me estruja. ¿Hasta dónde uno está dispuesto a vender lo más sagrado para salvar lo que ama? Voy a cerrar esto por ahora porque el aire se ha hecho denso otra vez. Hay más que contar. Noches en que la gente comenzó a desaparecer, la reacción del padre Tomás, la manera en que el pueblo intentó borrar lo ocurrido con rezos y luego con castigos, y lo que la pequeña figura de madera me hizo comprender una madrugada en que la lluvia no paró. Pero ya es tarde, y el recuerdo golpea más fuerte con la oscuridad. Antes de que termine, una última cosa. Si esta historia te inquietó, suscríbete y mira la playlist de relatos parecidos. Hay más voces que guardan secretos y quizá, entre todas, podamos entender algo. La luz se fue deshaciendo detrás de las nubes y la habitación se volvió más pequeña. No alcancé a terminar lo que quería decir antes de que el peso de la memoria me aplastara la garganta. Ahora sigo, que no tengo vergüenza de confesar lo que me pasó, porque no tengo otra forma de liberarlo que contarlo, aunque contarlo no borre nada. Las desapariciones comenzaron como ausencias pequeñas. Primero fue una cabra, que ya no regresó del monte. Luego, un muchacho que no fue a trabajar y que al siguiente día no apareció en la cantina. La gente lo comentó en voz baja. Se cruzaron miradas. Se cerraron puertas. Yo las anotaba todas en la mente como quien apunta fechas en un cuaderno. 3 de noviembre, Juanito. 12 de noviembre, la cabra. 18 de noviembre, doña Lucha, que salió a buscar leña y nunca volvió. Nadie se atrevía a decirlo abiertamente, pero la atmósfera se enredó en un hilo de sospecha que nos apretaba a todos. El padre Tomás vino la semana siguiente a la casa. Lo conocíamos, claro. Era hombre de pueblo, de misa a las 8 y confesión en la tarde. Entró con esa calma que tiene la gente que ha visto mucho sufrimiento y que no se sorprende por nada. Se sentó, se quedó callado unos minutos y al final dijo: «Hay que hablar». Me pidió que le contara todo y yo le solté la historia como quien vomita algo que hace daño. La enfermedad, Dago, la recuperación, los cambios, la velada en la sierra, la muerte de Horacio. Él escuchó sin interrumpir, con las manos juntas, y al final me tocó el hombro con compasión y con un temor que yo no supe leer.
El sacerdote organizó una marcha de oración por las personas desaparecidas. Fue una procesión humilde, velas, rosarios, voces que temblaban. La iglesia estaba llena. Él dio un sermón que no recuerdo en frases exactas, pero sí en espíritu. Pidió moderación, que no cediéramos a la venganza, que la ley debía actuar, y que el pueblo no era juez de la vida. Sus palabras fueron un intento de poner orden, pero las palabras, cuando el miedo gobierna, son como echar agua en un cuenco con agujeros. El dolor seguía entrando por donde quería. Después de la misa, algunos se acercaron y me dijeron cosas que no quise oír. «Ustedes trajeron la desgracia», dijo un vecino con la voz dura como piedra. No sabían lo que hacían. Otros me miraron con una mezcla de pena y cómplice asco. Había quienes, aún sin decirlo, me culpaban como si yo hubiera abierto la puerta de la casa y permitiera que lo malo se filtrara por las rendijas. No pude defenderme, no supe cómo, y entonces empezaron los pactos de silencio, las miradas esquivas, y la sensación de que mi familia y la nuestra habíamos roto el equilibrio sin posibilidad de volver atrás. Al mismo tiempo, las personas que habían ofrecido protección se movían como sombras por los bordes del pueblo. No voy a nombrar a todos, no me corresponde hacerlos más grandes con palabras. Eran hombres y mujeres que se presentaban como solución a lo que las penas no podían. Gente que prometía cerrar puertas, arreglar malas suertes, devolver vidas. Cobrarían. Siempre cobran. A algunos vecinos les ofrecieron casas limpias, trabajo, promesas que en la primera mirada parecían alforjas de esperanza. A mí me ofrecieron algo parecido después de lo del linchamiento. Vino un hombre de voz suave. Me dijo que podía protegerme de la cuenta que algún día me podrían pasar. No recuerdo haberme sentido más vulnerable. Había aceptado muchas cosas por miedo. Aceptar otra no era más que otra rendición. Durante meses viví observando sombras. Cada vez que la noche se cerraba, mi casa se llenaba de sonidos que antes eran inofensivos. El chocar de las sillas, la tubería del agua, grillos, perros que ladraban a la nada. Ahora todo tenía una intención. Una vez, en la madrugada, mi esposa me despertó sin decir nada. Me agarró la mano con fuerza y me señaló hacia la puerta. Afuera, sobre la grava, alguien había dejado un sombrero pequeño. Nadie lo reclamó. Rosa me contó después, con la cara descompuesta, que lo había visto a través de la ventana. Un hombre más alto que la gente del pueblo, con un saco largo, que se quedó un momento y luego se fue caminando sin hacer ruido. Nunca supe su nombre, me dijo. Nadie supo su nombre. La policía vino un par de veces cuando la presión se hizo insoportable, cuando los padres de los desaparecidos temblaban en la plaza y exigían respuestas. Vinieron, tomaron notas, prometieron diligencias, preguntaron si alguien había visto a Horacio o a las otras personas. Dijeron que estaban haciendo lo posible. Nos dieron papeles y expectativas. Al final, la investigación no avanzó. Las huellas en la tierra se perdían. Las cámaras no mostraban más que sombras, y la palabra «no hay indicios» se volvió un mantra que nos dejó colgando. En una de esas noches sin luna, un grupo de jóvenes decidió entrar en la sierra. Ellos querían respuestas con la furia de los que han perdido a alguien y creen que sus manos valen más que la ley. Tomaron linternas, machetes y se fueron. Sus madres los miraron con lágrimas en la puerta y les suplicaron que no fueran. Fue inútil. Una semana después volvieron menos risueños, limpiándose las botas con calma, y no dijeron nada. Pero en sus ojos había cicatrices que no eran de hachazos. Uno de ellos, al que llamaban el gallo, se acercó a mí y sin mirarme a la cara, dejó un paquete encima de la mesa. Dentro había una foto de Horacio, rota a la mitad, y una nota que solo decía: «No aparezcas por la carretera».
No supe si era amenaza o advertencia. Lo tomé como las dos cosas. Rosa se enfermó. No fue enfermedad física como la de Horacio, sino una penumbra que se le metió en la mirada. Se quedaba horas en la ventana, como esperando que su hermano regresara, o como estando atenta a que algo viniera a cobrar. La pequeña figura de madera que encontré bajo la almohada la sostenía las primeras noches. Ella me dijo, en un susurro, «La puso alguien para protegernos». No le pregunté quién. Me contenté con creer que alguien, no el diablo ni el ángel, sino alguien movido por pena, había querido mitigar el miedo. Guardé la figura bajo la ropa, porque en la oscuridad me daba la ilusión de que su presencia era un escudo. Mi culpa me comía. Había noches en que salía al patio y hablaba solo en voz alta, como si pudiéramos devolver lo hecho a su sitio con palabras: «Perdóname, hijo. Perdóname, Horacio». No recuerdo si alguna vez recibí respuesta. A veces me parecía escuchar una risa, como la que tienen los chicos cuando corretea el viento. A veces me parecía sentir una mano en el hombro. Yo me doblaba y rezaba sin saber bien a quién. El padre Tomás vino varias veces a decir misa privada en casa, a colocar agua bendita en las esquinas. Sus oraciones fueron un remedio para un rato. Luego el polvo volvía a posarse y el miedo volvía a calar. Hubo un episodio que todavía no puedo relatar sin que la garganta se me cierre. Un día, Rosa encontró en el camino de la escuela a una niña que había sido amiga de su hermano. La niña tenía la mirada perdida y no hablaba. Llevaba en la mano una pulsera hecha con hilo de colores. Nos dijo, con un hilo de voz, que había estado en una fogata con Horacio y los otros y que había bebido algo que la hizo olvidar. Dijo: «No recuerdo bien la cara de Horacio cuando terminó». Fueron las palabras más duras que escuché. No la que me acusaba o me culpaba, sino la que pintaba la imagen de mi hijo después de lo ocurrido, y la que me recordaba que mi hijo, aún en muerte, había dejado una marca que ya no correspondía solo a él. Al existir ese miedo colectivo, llegaron también los señores que resuelven por debajo de la mesa. Prometieron recuperar la tranquilidad. Reclamaban pago justo a cambio de protección. Pagos no siempre en billetes, favores, silencio, algo de privacidad que uno da cuando ya no tiene fuerzas. Yo pagué para que no me siguieran dejando papeles, para que dejaran de aparecer sombreros en la grava. Pagaba con dinero, con favores, con noches en vela. No estoy orgulloso de eso, pero lo confieso. Miedo hace cosas que el orgullo no hace. El pueblo se dividió. Algunos se fueron. Otros se cerraron como puertas viejas. Hubo familias que cerraron sus huertas y empacaron lo necesario en la madrugada, sin ruido, con la esperanza de que nadie los viera. La escuela tuvo menos niños. La tienda del Don Miguel perdió clientes. La plaza, que antes sonaba a gritos y risas, se convirtió en un lugar donde la gente pasaba de largo, mirando al piso, ocultando las conversaciones. La vida se volvió una rutina de mirar para otro lado. Llegó un día en que la hija del que vendía tortillas no vino a trabajar. La familia salió a buscarla. La encontraron en la casa de un hombre que había hecho trabajos para varios en el pueblo. Estaba sentada, con la mirada vidriosa, sin recordar por qué estaba allí. Cuando la madre intentó llevarla, el hombre se echó a llorar y dijo que no sabía, que había sido un favor, que la noche se fue de las manos. Eso fue la gota que colmó el vaso. La gente, que había esperado a que la ley hiciera algo, decidió otra vez tomar cartas en el asunto. Pero a diferencia de lo que pasó con Horacio, la comunidad ahora estaba dividida entre la furia y el miedo a repetir errores. Hubo una reunión en la casa del comisario. Fue clandestina, con sillas a la vuelta y ventanas medio cerradas. Se habló de poner guardias, de denunciar, de buscar a los que hicieron favores bajo la mesa. Un grupo propuso tocar a las puertas de los que se habían ido y pedirles cuentas. Otros temían que eso solo aumentara las pérdidas. Yo estaba ahí,
sentado en la última fila, con las manos temblando tanto como si fueran a soltar mi propia vergüenza. Cuando me llamaron a dar testimonio, me limité a decir que había contratado a alguien tiempo atrás, que había pagado, y que mi conciencia no me dejaba en paz. No pedí disculpas formales, no supliqué perdón. Dije lo suficiente para que todos supieran que había contribuido a la tragedia. Ese silencio de «ya lo sabíamos» fue peor que cualquier grito. Las semanas siguientes fueron un desfile de pequeños horrores. La gente que antes no se juntaba con nosotros, ahora nos miraba de reojo. Los amigos de Horacio dejaron de venir a la casa. Me encontré solo muchas mañanas, lavando platos como si con agua caliente pudiera borrarse la memoria. La figura quedó guardada en un cajón, oculta entre calcetines, como si fuera algo vergonzoso. Me preguntaba si debería devolverla a donde vino o romperla en 1000 pedazos. Tenía miedo de hacerlo, no por creencia exacta, sino por costumbre. Las cosas que protegen, dicen los viejos, también reclaman. No quise ser yo el que diera otro motivo de dolor. Una noche, soñé a Horacio. No fue un sueño cariñoso ni benigno. Lo vi desde lejos, caminando por el sendero que va a la sierra, sin rostro, como una sombra que se alargaba. Se volvió hacia mí y me habló con su voz de niño. «Papá, ¿por qué me trajiste de vuelta?» Me desperté con el corazón en la garganta. Me paré, fui al cajón y saqué la figura. La miré con ojos enrojecidos. Tenía la misma madera gastada de siempre. Unas líneas talladas que parecían ojos. Y algo dentro, un hueco pequeño que no logré entender. La sostuve y sentí, por un instante, que la figura tenía más peso que madera. La metí en el bolsillo del pantalón y salí al patio. Me quedé hasta que la madrugada empezó a clarear y pensé en quiénes éramos antes de romper el hilo que nos conectaba con lo que nos sostenía. Pensé en cuánto había cambiado el pueblo en meses. La última parte de lo que voy a contar ocurrió una madrugada de diciembre, cuando la bruma se pegaba a los techos como un sudario y el frío te hacía buscar el humo. Esa noche escuché pasos fuera de la puerta. Eran pasos tranquilos, como de alguien que no quiere despertar a nadie. Me asomé por la ventana. Vi a un hombre caminando sin prisa hacia la casa de Dago, no la que conocíamos, sino otra, más escondida. Era un desconocido de cara curtida, y me pareció que traía algo envuelto bajo el brazo. Lo seguí sin que él lo supiera, desde la calle, a distancia. Lo vi entrar. Pasó 1 hora, 2. Yo no sabía qué hacer. La curiosidad y el miedo me tenían pegado al vidrio. Al final, decidí acercarme. No vi al hombre salir. La puerta estaba entreabierta. Me metí. Olía a humo, a resina, a algo que no supe nombrar. En la mesa, sobre un trapo, había una figura de madera parecida a la que yo guardaba. Otra más, y una serie de objetos que no describiré. Sentí que mi estómago se encogía. No tuve tiempo de más. Escuché voces detrás de mí. Eran varias, y no eran de los del pueblo. Entraron en tropel, hombres con boinas y caras duras. «¿Qué hace usted aquí?», gritó uno. Mi voz tembló. Le dije que solo había venido a ver por mi hijo, por lo que había pasado. Me miraron como a un loco, y no me creyeron. Uno de ellos, el que parecía jefe, me señaló con el índice. «Usted trajo la desgracia. ¿Qué busca ahora?». Me amenazó con palabras que olían a castigo. No me pegaron esa noche. En vez de eso, me obligaron a sentarme y me ordenaron que contara todo otra vez. Pero esta vez no para recibir consuelo, sino para ser juzgado. Me hicieron preguntas que no quise responder. Me hicieron confesar cosas que ya sabía. Al final me dejaron ir con una advertencia. Si vuelves a meterte, sabremos cómo cerrar el tema. Caminé de regreso con los pies pesados. Sentí que me habían marcado como alguien que no debía alzar la vista. Al volver a casa, encontré en el portal una carta manuscrita. La abrí con manos que parecían de otra persona.
Decía, no busques cosas que te hacen daño. Deja el pueblo. Antes de que vuelvas te avisamos. No firmaba nadie. Esa carta fue como la confirmación de que había fuerzas en juego que no respetaban la ley ni la moral simple. No supe si eran grupos que cuidaban que la autoridad no se interponga, o si eran gentes que no querían que se supiera. No logré descifrarlo. Lo único claro fue que mi presencia les molestaba. La figura de madera, la que tenía en mis manos, la saqué una noche y la miré a pleno. No era gran cosa materialmente, pero era una promesa que alguien dejó. Pensé en devolverla al sitio donde se la habían llevado a otros, pero la idea me daba miedo. ¿Y si al devolverla desataba algo más? ¿Y si al romperla hice otro daño? Me quedé con ella. La guardé como quien guarda una carta de amor o un testimonio criminal. Por miedo a perder la huella de lo que pasó y por alguna esperanza absurda de que, con eso, de alguna forma, me libresen. Luego vino la persecución final. No fue algo sensacionalista ni cinematográfico. Fue acumulación de hechos pequeños que explotaron. Un vecino desapareció cuando salió a buscar su camioneta. Otro apareció a las afueras, con la ropa rasgada y sin palabras coherentes. Los que quedaban comenzaron a esconder a sus hijos de la noche. Algunos comenzaron a llevar navajas. La cosa, que se había ido alimentando a fuego lento, terminó por estallar en un evento que no tiene gloria. Varios hombres de la comunidad, hartos y sin esperanza, se organizaron para enfrentar a quienes creyeron responsables de los malos tratos y de las desapariciones. Salieron a la sierra en grupos, no por justicia sino por venganza, y no volvieron del todo limpios. Encontraron una casa abandonada con huellas de que se habían cometido actos crueles. Había evidencias, sí, pero esas evidencias no pedían un juicio reflexivo, sino que llamaban a otra violencia. El pueblo volvió a romperse. En ese contexto de furia, llegaron los que prometían orden, con métodos distintos, con una fría efectividad. Cerraron puertas, pusieron guardias y exigieron pagos. Les llamábamos los señores de fuera. Se veían como hombres de negocios, trajes raídos, manos que olían a tabaco, y palabras que no se podían negar. Dieron solución temporal. La gente dejó de desaparecer por un tiempo. Yo pagué por la tranquilidad. No estoy exculpándome. Pagamos todos en nombre de la paz. Pero una paz que se compra en la sombra tiene un precio que nadie mira de frente hasta que lo recibe. Pasaron meses. El pueblo no volvió a ser el mismo. La tienda de Don Miguel cerró por falta de clientes. La escuela abrió con media docena de niños. Rosa se marchó con una tía a vivir a la ciudad. Dijo que no podía quedarse donde su hermano la miraba en las paredes. Yo vendí la pequeña parcela que me quedaba por debajo del precio, como ya lo había hecho antes, pero esta vez no fue por dinero. Fue porque cada piedra me recordaba gritos que ya no soportaba. Me llevé mi conciencia conmigo como quien carga una mochila llena de piedras. La figura de madera me acompañó hasta la ciudad. La puse en una caja con pocas cosas y me fui. Pensé que la distancia me haría olvidar. No fue así. La primera noche en la ciudad, oí pasos en el patio, como cuando vivía en la casa del pueblo. Me asomé al balcón y vi sombras en el callejón, como si alguien pasara por fuera con algo pesado. Volví a sentir la mirada. La ciudad no me perdonó. La culpa no entiende de muros. Años han pasado desde entonces. Algunas noches, la figura me mira desde la mesita de noche. Otras veces la saco y la froto entre las manos, con la esperanza de que no sea más que un objeto inocente. La he llevado al río. La he escondido en cajones. He intentado venderla en una de esas tiendas de antigüedades, pero el viejo que la vio la rechazó. «Eso no se vende», me dijo con una voz pausada. Me ofreció pagarme una cerveza si me deshacía de ella. No pude. No pude porque es el peso de mi culpa, y no sabía cómo soltar esa carga sin entregarme por completo. De tanto en tanto me llegan noticias del pueblo, que se vienen recuperando,
que hay menos desapariciones, que la vida se recompone. También me llegan noticias de que alguien más fue encontrado muerto en la carretera, que otro se fue sin despedirse. La lista sigue, y en las noches, cuando apago la luz, siento un susurro que no entiendo del todo. Una sombra que me dice que las cosas no se cierran ni con el tiempo ni con dinero. Que algunas cuentas solo se pagan con lo que no alcanza. Remordimiento, soledad, memoria. Hay algo que aprendí, y que no se aprende en libros ni en sermones. Aprendí que cuando se abre una brecha en lo íntimo de un pueblo, cuando una práctica es aceptada con la excusa del amor, cuando la desesperación lleva a las manos a tocar lo que no ven, cuando la violencia se compra como solución, las consecuencias vuelven a cobrar por donde menos te lo esperas. Aprendí que la culpa no es solo una sensación, es un actor que sigue escribiendo la vida de quien la porta. Aprendí que los niños que vuelven de la enfermedad a veces traen algo con ellos que no se puede medir con exámenes. Y aprendí, dolorosamente, que las buenas intenciones no excusan la forma en que se buscan soluciones cuando uno está arrojado al miedo. ¿Por qué cuento todo esto con tanto detalle? Porque si algo tengo ahora, aunque sea poco, es la necesidad de que alguien más sepa que lo que hice y lo que acepté no fue solamente un error particular. Fue parte de una cadena que se alimentó del miedo de todos. No quiero que nadie piense que cuento esto para absolverme. Lo cuento para que mi propia confesión sea un aviso. Elegir el camino fácil, aceptar la protección de quien opera en la sombra, llamar a quien promete cerrar puertas por dinero o favores, no es nunca inocuo. Nunca sale gratis. También cuento esto por los que creyeron que encontraron una salida milagrosa. No era milagro lo que encontraron. Era algo que estaba más cerca de la deuda que de la salvación. A algunos los dejó en paz, sí. A otros los convirtió en algo que el pueblo no reconocía. Y cuando algo así sucede, la comunidad, que ya no sabe a quién culpar ni a quién amar, puede voltearse y destruir. Esa destrucción es lo que destruyó a mi hijo. No el pacto en sí, sino la cadena que siguió. Sigo luchando con la idea de perdón. He ido a la iglesia, he rezado, he dado limosna. No creo que eso borre nada. A veces pienso que solo el tiempo puede pulir la superficie, pero el fondo queda. Me quedo con las cicatrices, con la figura de madera, con el silencio de Rosa en las llamadas que hace de vez en cuando, con la mirada perdida de mi esposa cuando pasa por la puerta. Me quedo con la certeza de que tocamos algo que no debimos tocar y que no volverá a su lugar. Sé que hay quienes no creerán una sola palabra de lo que cuento. Dirán que es confesión tardía, que busco excusas. Otros dirán que miento. A los que dudan les digo, pueden creer o no. Mi vida cambió de verdad. Mis manos no vuelven a ser las mismas. Mi sueño no es el que era. Prefiero que me juzguen si eso evita que otro cometa el mismo error. Si mi relato sirve para que una mano se detenga antes de pagar una solución en la sombra, ya vale la pena. Y a los que creen en lo que llamamos nahual, en curanderos o en la intervención de lo que no alcanzamos a comprender, no los juzgo. Creo que nuestras creencias han sido refugio y condena a la vez. Lo que me aterra es cuando, en nombre de lo inexplicable, se hacen negocios con vidas. Cuando la espiritualidad se convierte en moneda y en control. Eso fue, al final, lo que nos rompió. Me pregunto si la gente que dejó el sombrero en la grava, la mano que nos dejó la figura debajo de la almohada de Horacio, el hombre que me amenazó en la casa de Dago, eran todos piezas de un mismo tablero o si eran agentes distintos movidos por la misma desesperación. No tengo la respuesta. Lo único que sé con claridad es que lo que hice me persigue y que no hay manera de desandar por completo las huellas que dejé en la tierra. Hoy vivo con esa sensación, la idea de que en cualquier momento alguien puede pasar cuentas. No sé si será el hijo de don Beto, que según dicen aprendió cosas en la sierra, o alguien más.
No sé si será una fuerza que no se explica o simplemente la suma de rencores. Lo que sí sé es que duermo con la figura de madera bajo la almohada algunas noches. No porque crea que es protección, sino porque la presencia me recuerda que no soy invulnerable ni olvidé. Es mi recordatorio de papel y madera. Cierro esto con lo que me queda. Una advertencia que suena repetida, pero que en mi voz suena verdadera. Cuando la vida te empuja, cuando la angustia te dice, haz algo, detente. Piensa en lo que das y en lo que piden a cambio. Pregúntate si el precio es la persona que amas o su alma. Porque hay soluciones que salvan, sí. Pero también hay otras que solo cambian la forma del daño y lo esconden bajo pisos nuevos. A nosotros nos pasó eso. Pagamos con lo que no se puede recuperar. Si alguien ha escuchado algo parecido en su pueblo, o si hay historias que usted guarda y que quisiera compartir, hágalo con respeto. No para agitar culpas, sino para que aprendamos. Suscríbanse si quieren más relatos de ranchos y pueblitos donde la realidad y la tradición se cruzan de maneras que terminan en horror o en lección. Y antes de irse, díganme, ¿qué harían ustedes si su hijo volviera cambiado? ¿Qué precio estarían dispuestos a pagar? Comenten con calma. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, solo los trozos rotos de lo que fuimos. Yo sigo con la figura en la mesita. A veces la dejo en la alacena. A veces la saco y la miro. Y cuando la noche es más densa, vuelvo a sentir el frío de la sierra en la nuca. Hay cosas que no se cierran. Hay decisiones que marcan para siempre. 2 ranchos, 2 hombres, 2 historias. Y yo, como los otros, sigo esperando. No la paz, que quizá no merezco, sino simplemente saber si la cuenta, algún día, dejará de venir.